Vamos a la noticia número 1 de lo que le estábamos informando, de este compromiso que hizo el presidente López Obrador de esclarecer pues el caso Ayotzinapa, del que vamos a hablar un momentito, pero también, Alejandro, pero hoy el presidente efectivamente hizo una señalamiento grave desde mi punto de vista. Dijo que desde la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, quisieron dinamitar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El presidente recordó que en el reciente informe de la Comisión sobre la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa se presentaron pruebas sobre cómo se actuó contra los muchachos y quienes participaron, y ya se fincan responsabilidades. Dijo también que en la Fiscalía Especializada se buscó agregar a más responsables, pensando que así ya no sería posible actuar contra justamente los responsables. Y este posicionamiento del presidente se produce luego de que el periódico de New York Times publicó que Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reunió durante 3 horas con Tomás Herón de Lucio en Israel, en el que le ofreció el apoyo del presidente a cambio de revelar información sobre el paradero de los 43 normalistas. El presidente también dijo que aunque se busca poner en duda la actuación de Encinas, pues le da todo su respaldo. Es un servidor público ejemplar. No está solo, dijo el presidente. Escuchemos. Porque inmediatamente surgió la sospecha de cómo es que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, aquí lo he dicho, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara. Sí, no en la Fiscalía. Entonces, por eso, sí, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables, pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de 6 militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar. Y si en vez de los que estaban aparecían otros, no estoy diciendo que sean inocentes y que ya se les exoneró, sencillamente no estaban en el informe. Y la instrucción fue: vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe, se actúe. Ese fue el acuerdo, porque es un asunto que estábamos manejando de manera coordinada el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ejecutivo, porque nos importa mucho. Fue un acuerdo que hicimos con el presidente de la Corte, con el fiscal general y
con quien les está informando, de actuar de manera conjunta, porque si no, no íbamos a poder. Entonces, se decidió actuar como se hizo, y esto pues les molestó a muchos, porque aquí no solo están involucrados los autores materiales e intelectuales, aquí están involucrados también muchos que avalaron la actuación de las autoridades, que mintieron, periodistas, intelectuales del régimen, mucha gente. Entonces, por eso pues llega hasta el New York Times. Y se pone en duda la actuación, no se quiere poner en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar, al que le tenemos toda la confianza. No, otros, es que hay muchos, este es un régimen que no termina todavía de morir, ya lo he dicho, estamos en un proceso de transición. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Tan es así de que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con este caso. Son como varias las cosas que afirma el presidente, que pone sobre la mesa el presidente. La primera, que es la más importante, es lo que le decíamos al principio. El presidente dice que desde la Fiscalía General de la República se intentó dinamitar la investigación y de hecho el informe del caso Ayotzinapa. Señala directamente a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero. Obviamente, cuando él habla, ya al final de esto que acabamos de escuchar, de lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, él da a entender que se trata de gente que opera dentro de esta oficina, que no podría o no tener la anuencia del fiscal general, de Alejandro Gertz Manero. O sea, allá adentro, como se ha dicho durante los últimos 4 años de manera insistente, aquí en este espacio lo hemos dicho, pero no solamente aquí, en muchas partes se ha dicho, que Alejandro Gertz Manero básicamente trabaja con el mismo equipo, salvo salieron Tomás Herón de Lucio y salió también el procurador Murillo Karam, pero el resto del equipo sigue siendo exactamente el mismo, y dicho por gente de allá dentro de la misma fiscalía, nos lo ha dicho una y otra vez. El tema es que participan en muchas de las averiguaciones y toman decisiones con respecto a casos que son cruciales. Imagínense ustedes que gente que trabajó con Tomás Herón está hoy mismo, ahorita, ahí adentro de la fiscalía, y obviamente lo que hacen, esto ya es la versión del presidente y de Alejandro Encinas, que lo que hacen en la fiscalía es dinamitar una investigación. Y luego el presidente dice, bueno,
habían agregado, fíjense nada más, el informe de Alejandro Encinas de la comisión hablaba de 6 militares, meten 20 para hacerle ruido, porque dice el presidente, de esa manera pues no van a ir por los 20, entonces pues tampoco van por los 6. El informe habla de 6, pero en la fiscalía se agregan otros 14 para, pues sí, dinamitar, al menos eso es lo que dice el presidente, la investigación. Eso es lo que plantea. Y luego, el segundo tema que se plantea, que no es menor, es lo que hoy publica el periódico The New York Times. New York Times. New York Times hace hoy una aseveración. Sostiene el New York Times en este texto que está usted viendo, sostiene The New York Times que la investigación misma hecha por Alejandro Encinas pues ha sido dinamitada por Alejandro Encinas. Tanto, dice el Times, que tuvo que ir a rogarle déjenme les digo a ustedes la palabra que utiliza. Tuvo que ir a rogarle. Suplicarle, dice. Suplicarle a Tomás Herón de Lucio hasta Tel Aviv para que le diga dónde están los muchachos a cambio de ser testigo protegido. Eso es lo que plantea el Times, pero la tesis redonda, o sea, digamos que la tesis como la plantea el Times, es que el mismo Alejandro Encinas ha dinamitado su propia investigación y que en un acto de desesperación, porque el siguiente párrafo lo sostiene, Alejandro Encinas fue hasta Tel Aviv, a Israel, a pedirle a Tomás Herón de Lucio que de parte del presidente de México, por favor le diga dónde están los muchachos, y pues y que tiene pues la impunidad que ofrece en estos casos la ley. No descubre el The New York Times el hilo negro. En el informe de la comisión que encabeza Encinas se menciona que se propuso a Tomás Herón las ventajas de un acuerdo que permite la ley para obtener ventajas procesales a cambio de información. Lo que presenta The New York Times es una grabación del fraseo de ese encuentro allá en Israel. Y un dato adicional que presenta The New York Times es que el propio Alejandro Encinas admite, según este periódico estadounidense, que los capturas de pantalla que muestran conversaciones entre grupos criminales y que involucran hasta al actual general preso, no están debidamente acreditadas, que pueden no ser completamente ciertas. Y si eso efectivamente es así, dice The New York Times, la investigación se derrumbaría. Y a partir efectivamente de esta información que presenta The New York Times, es a partir también de esa conversación, de una entrevista que tuvo con Alejandro Encinas. Y hoy al respecto, dice Alejandro Encinas, caray, no recuerdo yo haber reconocido que se derrumba mi investigación. Dice Encinas, pues claro, me entrevisté en Israel con Tomás Herón a petición de los padres de los normalistas desaparecidos para ofrecerle un criterio de oportunidad. Y aquí viene, digamos que la respuesta que da Alejandro Encinas a lo que ha venido pasando, incluyendo la publicación de este reportaje en The New York Times. Dice que ha enfrentado filtraciones, que ha enfrentado inercias y resistencias
para reabrir la investigación y también ha enfrentado filtraciones y ahora espionaje. Sin embargo, añadió, ¿ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. Vale la pena, antes de ir al textual de Alejandro Encinas, Álvaro, leer lo que dice el Times, textual. En entrevista con The New York Times, el líder de la Comisión de la Verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real. Comillas, hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado, dijo el funcionario Alejandro Encinas. La extraordinaria admisión, agrega, indica cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos, una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave. La presión, agrega el Times, venía desde el nivel más alto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció en junio que su gobierno sabía lo que había ocurrido con los estudiantes desaparecidos. Y luego un poco más adelante ya cuenta justamente el encuentro en Tel Aviv. Pero si quieres, vamos a escuchar la respuesta a esta parte de Alejandro Encinas. Miren, yo creo que este es el reto más grande que yo he tenido dentro de la función pública y lo estamos encarando con mucha responsabilidad. Y sabíamos que íbamos a enfrentar muchos problemas. Ya ayer me decían que hasta era yo miembro de la Liga 23 de septiembre cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Economía de la UNAM. No se tiene por qué mentir tanto. Pero miren, primero fue enfrentar las inecias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones. Nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. Eso es lo que plantea en respuesta al New York Times. Obviamente, dice Alejandro Encinas, yo no pude haber dinamitado mi propio informe. Obviamente yo no pude haber dicho que no había evidencia sobre mi propio informe, como dice el New York Times que yo dije, porque la afirmación, la frase del New York Times es muy contundente en este sentido. Según New York Times, y seguramente mañana exhibirá la grabación, no tengo idea, Alejandro Encinas dijo lo siguiente, textual, comillas, hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado. Eso es lo que dice. No sé si la frase sacada de contexto o traducida al inglés, porque la frase pasó al inglés, se tradujo al inglés y luego regresó al español, que es lo que yo se lo estoy leyendo ya en español después de una traducción, pero es un textual. Uh-huh. Eso es lo que dice New York Times que dijo. Y obviamente hay inmediatamente hay entrevistas del Times que confirman la tesis del Times. Dice, por ejemplo, dice un Santiago Aguirre, abogado principal representado que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos. Dice, tenían que haber hecho algo impecable y no lo hicieron. Termina pareciéndose mucho a lo de antes, salir sin verificación, más por política que por convicción de tener ya esclarecida la verdad. O sea, se va contra Encinas. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Santiago Aguirre, el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos. Entonces, es una crítica a Alejandro Encinas adentro de este mismo texto. Y luego plantea lo de Tel Aviv,
el texto del Times lo plantea también, pues en ese contexto. O sea, en un contexto de un Alejandro Encinas desesperado. Dice el Times: como presidente, el primer decreto de López Obrador estableció una comisión de la verdad encargada de investigar la desaparición. La desaparición. Al frente de la indagatoria nombró a Encinas, un viejo amigo y ex senador. Las familias de los estudiantes fueron convocadas a Palacio Nacional para reuniones regulares y sintieron que al fin se les tomaba en serio. El gobierno abrió una investigación penal por separado a cargo de un fiscal especial muy respetado, Omar Gómez Trejo. Se identificaron los restos de 2 estudiantes. Pero luego de que transcurrieron 3 años sin muchos otros avances significativos, López Obrador empezó a ponerse ansioso. El presidente, comillas, el presidente me dijo, ¿qué pasó? Ya informa. Cierro comillas, coma, dijo Encinas en la entrevista con New York Times. Y más tarde añadió, comillas, nos quedan 2 años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar. Cierro comillas. Continuó el texto de Encinas. Así que en febrero, Encinas tomó acciones drásticas. Fíjate bien cómo se plantea. Estoy leyéndolo textualmente porque dentro de ese contexto se plantea un Alejandro Encinas muy desesperado ya por la presión del presidente. Según les dice Alejandro Encinas, supuestamente al Times, el presidente le dijo, ¿qué pasó? Ya informa. Nos quedan 2 años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar. Eso le cuenta Encinas al Times según el texto. Por eso el texto plantea un Alejandro Encinas desesperado. Dice esto, continúo lectura textual. Así que en febrero, Encinas tomó acciones drásticas. Voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Herón de Lucio, un exfuncionario mexicano acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno anterior. Herón, exdirector del equivalente mexicano del FBI, que ahora vive en Israel y ha solicitado asilo en ese país, ha sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias. En enero, México envió a Israel un pedido de extradición de Herón. Un mes después, durante una comida que duró casi 3 horas en Tel Aviv, Encinas pidió a Herón información sobre los restos de los estudiantes que podían haber retenido mientras estuvo en el poder. El funcionario le ofreció el, abro comillas, apoyo del presidente, cierro comillas, a cambio de su cooperación, según un audio de la conversación revisado por The New York Times. Comillas, ayúdame a desenmarañar todo esto, cierra comillas, coma, le dijo Encinas a Herón en el encuentro. Comillas, yo te garantizo el apoyo del presidente, cierra comillas. Cualquier duda que Herón planteó sobre la posibilidad de superar el caso fue rebatida. Comillas, el presidente no le importa meter gente al presidente no le importa meter gente a la cárcel. No meter gente a la cárcel. Al presidente no le importa meter gente a la cárcel, cierro comillas, coma, le dijo Encinas a Tomás Herón de Lucio, quien enfrenta hasta 60 años de prisión. Comillas, reunirse con el hombre que ha sido identificado como el cerebro detrás del encubrimiento de lo sucedido parece una medida desesperada, plantea Kate Doyle, analista senior del Archivo Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera, un organismo en Washington, y ellos ya se encargan de vestir a un Encinas desesperado. Dice, en entrevista con el Times, Encinas dijo que intentaba persuadir a Herón de que cooperara porque consideraba que tenía información valiosa y que solo le prometió a López Obrador respaldaría un acuerdo que podía haber incluido una sentencia reducida de prisión. La abogada de Tomás Herón, Liora Turlevsky, dijo que el encuentro muestra que las acusaciones contra mi cliente constituyen un libelo de sangre,
o alegato antisemita y una cacería de brujas realizada debido a intereses políticos. Cerón, dijo la abogada, niega todas las acusaciones en su contra y no retiene ninguna información en conexión con el caso, etcétera, etcétera. Te da idea el texto de un Alejandro Encinas bajo mucha presión, primero, y segundo, la lectura del texto es que Alejandro Encinas estaba desesperado por mostrar ya resultados al presidente López Obrador. Sí, por supuesto. O sea, fue a ver a Cerón, pues precisamente para persuadirlo de cooperar. Que por cierto, ¿dónde viene el antisemitismo? ¿Qué dice la abogada? No lo explica. Pues obviamente es un acto. Digo, todos vimos a Tomás Cerón torturando a un detenido. O sea, el video es público. Pues ¿dónde está el antisemitismo en eso? Nada. Vaya, es verdad que la presión que además, sí es verdad que el presidente le metió presión a Encinas, y aquí lo platicamos, Alejandro. Cuando en junio dice el presidente, ya sabemos qué fue lo que pasó con los muchachos. Y evidentemente, pues eso le metió presión al propio Encinas y a su equipo. Pero hoy en descargo, efectivamente, de lo que habría él admitido, de que las capturas de pantalla, que digamos, muestran cómo fue que se desapareció a los jóvenes, Encinas en la conferencia de prensa con el presidente dice, a ver, yo no recuerdo haber desautorizado mi trabajo y menos el trabajo de un equipo al que respaldo y aprecio. Dice, los hechos narrados en el informe de la Comisión de la Verdad no se sustentan solamente en esas capturas de pantalla, sino en otras evidencias, incluyendo capturas de pantalla que están debidamente acreditadas. Y cita una de ellas, Alejandro, una de ellas, o sea, Encinas dice, está sustentada la investigación en 99 coincidentes con fuentes, con eventos identificados, que son 154, con 55 eventos no coincidentes con otras fuentes, con 61 eventos basados en capturas con metadatos posteriores al 2014, con 38 eventos basados en captura con metadatos de 2014. Y cita uno de ellos, que a las 7:37 del día 27 de septiembre de 2014, un tal chino le dice a El Negro, patrón, ya quedó todo listo, se repartieron los paquetes, unos a Huitzi, Pueblo Viejo, y unos al Río, y se recuperó el material. Ahorita está todo en orden, patrón. Y El Negro le responde, ya está, pues, ahí les transfiero algo extra para que lo repartan a la gente por unos días. No quiero nada de desmadre. Quita a tus H y dile a los demás que quiten a su gente mientras se enfría todo el alboroto. Si no, y no me marquen a menos que sea muy necesario, desháganse de los teléfonos, que no quede nada. Cito esto como parte de la argumentación que hoy a Encinas dio para sostenerse en el informe que presentó y que, por supuesto, no es solamente un volumen, sino son varios anexos, varios tomos que acreditan lo que la Comisión para la Verdad dice que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2024. Y estamos también a unos días, Alejandro, en que el GIEI emita una posición
sobre el propio informe presentado por Encinas, que incluye estas capturas de pantalla. Y eso va a generar un elemento adicional, Alejandro, sobre el caso, porque se trata del grupo de expertos independientes que había venido trabajando muy de cerca, sí, con la Comisión para la Verdad, pero también con la unidad de la Fiscalía que encabezaba Gómez Trejo, quien decidió renunciar sin decir, por cierto, por qué. Entonces, es parte de un episodio, pues que por supuesto está en curso.